Advertencia. El siguiente video puede contener material que algunos pueden encontrar ofensivo. El único fin del video es solo para entretener, por tal motivo se recomienda discreción del espectador. Gracias por su comprensión. Hola y muy buenas a todos, amigos, amigas, suscriptores y gente youtubera, ¿cómo están en este fin de semana? Espero se me encuentren bien, y es que hoy tengo una terrible noticia, la cual es, de que me voy de YouTube. Sí me voy, pero no se preocupen que solo me voy porque yo también quiero unas vacaciones, así que me les voy por 2 semanas, y espero disfruten el vídeo, porque no nos veremos por un buen rato, pero mejor pónganse cómodos porque corre vídeo. El exorcismo de Michael Taylor. Hace ya 39 años una espeluznante historia tuvo lugar en las calles de Oceton, en Yorkshire. El protagonista era hasta entonces un tranquilo hombre de familia que acudía a misa regularmente. Nadie sospechaba que pronto se convertiría en un despiadado asesino poseído por decenas de demonios. Michael Taylor, de 31 años, y su esposa Christine, de 29, eran otra pareja de clase media, que hace poco asistían a los servicios religiosos de la Christian Fellowship Group en Barnsley. Nada fuera de lo cotidiano, pero de pronto un día durante la misa Michael empezó a hablar en lenguas y a agredir a una mujer de la congregación con la que presuntamente tenía una aventura según lo sospechaba su esposa. Fue necesario que varios de los presentes redujeran a la fuerza a este hombre. Mientras tanto, el sacerdote se puso en contacto con un par de expertos en exorcismos, el padre anglicano Peter Vincent y el reverendo metodista Raymond Smith. El exorcismo tuvo lugar en otra iglesia de la localidad el 5 de octubre de 1974 por la noche. En este ritual los exorcistas manifestaron haber expulsado con éxito al menos 40 demonios del cuerpo de Taylor. Sin embargo, dieron por terminado esta ceremonia alrededor de las 7 de la mañana del día siguiente, a pesar de saber que aún permanecían 3 de los más peligrosos demonios en el interior de este atormentado hombre: locura, asesinato y violencia. Pero los sacerdotes consideraron que el huésped de dichos entes infernales necesitaba un descanso para reponerse física y mentalmente para continuar con el proceso. Este sería el error que convertiría esta historia en una tragedia. Sin embargo, algunas precauciones fueron tomadas antes de trasladar a este hombre a casa ese día. La mujer del reverendo Vincent advirtió la posibilidad de que los demonios hicieran que el hasta ese entonces amoroso padre de 5 niños asesinara a su familia sin piedad. Es por ello que los hijos de la pareja fueron enviados con sus abuelos. La pareja estuvo a solas en casa la mañana del 6 de octubre de 1974, a tan solo pocas horas del extenuante exorcismo, pero este es solo el inicio de la parte macabra de este relato. En algún momento de esa mañana Michael atacó violentamente a su esposa, quien habría estado bajo posesión demoníaca según él. Luego la policía acudió al hogar de la pareja, cuando se reportó que Taylor deambulaba por las calles, completamente desnudo y cubierto en sangre, mientras gritaba: "Esto es la sangre de Satán". La policía reportó el terrible hallazgo realizado al interior de aquella casa. Era algo simplemente indescriptible. El perro había sido estrangulado por Michael con sus propias manos, pero lo más sádico de todo fue el trato recibido por Christine. Las evidencias señalan que Michael no usó nada más que sus propias manos para arrancar los ojos y lengua de su esposa mientras ella seguía con vida, pero para ello tuvo que desgarrar el rostro de su víctima, el cual era irreconocible a ese punto, habiendo descarnado casi la mitad del mismo. La causa de muerte se presume fue el ahogamiento con su propia sangre. Michael fue detenido como era de esperarse. El juicio inició y la defensa de Michael Taylor formuló el caso alrededor de un alegato de demencia provocada por el exorcismo realizado por los reverendos Vincent y Smith aquella noche. Se trató de mantener el caso en un perfil bajo. Sin embargo, el caso llegó a los periódicos, aunque sin mucha trascendencia, como puede ser visto en el Glasgow Herald del 26 de marzo de 1975, cuando el juicio se dio por terminado. Jeffrey Dahmer. Nació el 21 de mayo de 1960. Fue uno de los asesinos seriales más temidos de Estados Unidos.
Se comprobó que entre los años 1978 a 1991 había asesinado a 17 jóvenes. También recurrió a prácticas de canibalismo y necrofilia. A pesar de que sus padres lo quisieron mucho, constantemente tenían problemas como pareja, y sus frecuentes riñas terminaron afectándolo. Su madre era hipocondríaca y no toleraba a su marido. Cuando Dahmer tenía 4 años le operaron 2 hernias y fue tanto su dolor que pensó que le habían cortado el miembro. Después de ser un niño juguetón y feliz, su carácter cambió y se volvió muy retraído como consecuencia de esa intervención. De acuerdo al padre de Jeffrey, la madre estuvo muy mal durante el embarazo y lo atribuyó a que sentía cierto rechazo hacia el producto. Una vez que Jeffrey creció un poco, fue violado por un vecino del barrio. Tal vez por esto, tiempo después fue un estudiante solitario, no muy aplicado. Empezó a manifestar cierta psicopatía. No le gustaba el contacto con la gente. Varias ocasiones se cambiaron de casa y ello le producía ansiedad. Luego compraron una casa en Bath, Ohio y se quedaron en ese lugar varios años. El padre de Dahmer gustaba ir de pesca, por lo que fue gran ocasión para que su hijo y él hicieran algo que les fascinara. A Jeffrey le encantaba abrir los peces y verlos morir. Después, a los 10 años, torturaba y mataba a todo tipo de animales para dejarlos en formol. A principios de su adolescencia, sus compañeros decían que consumía drogas y tenía problemas mentales. En la escuela secundaria comenzó a trabajar en el periódico escolar y a jugar al tenis como una forma de integrarse a la sociedad. Sin embargo, sus compañeros podían notar que su comportamiento era todo menos normal. Cuando tenía 16 años solía ir borracho y drogado a clase. Y cuando regresaba a su hogar luego de día de clases solía masturbarse compulsivamente con revistas de contenido homosexual o apreciando las entrañas de los animales que había matado. Al cumplir 18 años sus padres terminaron por divorciarse. Inmediatamente su padre se volvió a casar. En 1978 Dahmer entró a la universidad, pero debido a que presentó problemas con el alcoholismo abandonó los estudios. Al año siguiente ingresó al ejército y fue destacado en Alemania, pero lo dieron de baja a los 2 años por alcohólico. Se fue a vivir a Florida y luego regresó a Ohio para vivir con su padre nuevamente. En septiembre de 1988 quiso independizarse y fue a vivir a un departamento a Milwaukee. Este sería el lugar donde daría rienda suelta a sus más bajas pasiones. Un día le pidió a un joven de 13 años que posara para él. Le ofreció $50, luego de drogarlo abusó del chico. Era homosexual. Los padres del niño lo denunciaron y estuvo en prisión durante 10 meses. Jeffrey nunca externaba sus pensamientos. Desde los 14 años soñaba con tener sexo con cadáveres, pero esperó a cumplir la mayoría de edad. El mes de junio de 1978 invitó a su departamento a Steven Hicks en donde se alcoholizaron y sostuvieron relaciones sexuales. Cuando el joven quiso irse, lo mató golpeándole la cabeza, luego lo mutiló y lo enterró en un campo no muy lejano a su casa. Luego de cometer este asesinato sintió remordimientos y empezó a asistir a la iglesia y a dejar el alcohol. Luego de casi 10 años de mantener célibe terminó por recaer y en 1986 fue detenido por escándalo en un sitio público. Poco antes intentó desenterrar un cadáver. Un año después, en 1987, conoció a Stephen Toomey. El chico apareció muerto y descuartizado en el sótano de la casa de su abuela. Anthony Sears fue la víctima del año 1989, lo conoció en un bar, le ofreció dinero para tomarle unas fotografías, y también en casa de su abuela lo estranguló, lo asesinó y posteriormente tuvo sexo con su cadáver. Después de ser acusado de abuso de menores y cumplir una breve condena salió de prisión y mató 12 personas más hasta julio de 1991. En el mes de mayo del 1991 llevó a su apartamento al hermano del joven por el que fue procesado por abuso. Allí lo drogó con la idea de practicarle unas trepanaciones en el cráneo para inyectarle ácido en el cerebro en un intento por crear una especie de zombie. Afortunadamente joven consiguió escapar como pudo y alertó a la policía. Dahmer dijo a la policía que el joven era su amante y que estaba totalmente borracho.
La policía creyó su versión y el chico apareció muerto al día siguiente con un agujero taladrado en la cabeza. El 22 de julio de 1991, Tracey Edwards, la última de sus víctimas, logró escapar esposado. La policía lo vio y esta vez se dispusieron a investigar. Cuando entraron en la residencia se encontraron con un macabro santuario repleto de fotos de cadáveres, restos humanos, paredes ensangrentadas, cuerpos mutilados, 7 cráneos y una cabeza en el congelador. Jeffrey tenía aversión por los afroamericanos. Sin embargo, su caso era muy raro porque tenía sentimientos de culpa para matar a sus víctimas, por lo que primero las drogaba y luego tenía relaciones con ellas. Las veía como juguetes sexuales. Después de mutilar los cadáveres desaparecía los restos, aunque guardaba sus cabezas en su departamento. Jeffrey no fue como los asesinos en serie comunes, si es que pudiera catalogarse a estos monstruos de alguna manera. Si bien era cruel con los animales, no fue piromano y tampoco padecía incontinencia. Él dijo que cuando estudió el esqueleto de los animales no fue por placer sino por curiosidad y lo había hecho al lado de su padre, quien se había doctorado en química. La mayoría de sus asesinatos iban dirigidos contra jóvenes negros. Antes de matarlos los drogaba. Debido a que empezó a manifestar culpabilidad por lo que hacía, deseaba ser aprehendido. El 22 de julio de 1991 lo arrestaron en su departamento. Esperaba que lo condenaran con la atenuante de enajenación mental. Sin embargo, no fue así y le dieron una condena de 937 años de prisión. El 28 de noviembre de 1994, estando en Columbia Correctional Institute, en Portage, lo mató un esquizofrénico afroamericano. Luego de su muerte sus padres seguían peleando, esta vez por la posesión de su cerebro. Su madre tenía la intención de donarlo a un hospital de investigación mental, mientras que su padre deseaba enterrarlo lejos de todo el mundo y de su recuerdo. Los familiares de las víctimas también hicieron negocio con las herramientas de Dahmer, sus utensilios de trabajo terminaron por subastarse en una puja pública. Drimen y Boa. Hacía poco más de 2 horas que acababan de conocerse. Él era abogado, hombre de éxito, tenía muchísimo dinero, todo el que quería, y por ende, podía tener a la mujer que quisiera, aunque aquella noche no quería otra que no fuera ella. Ella le había dicho que era secretaria, aunque la verdad era que jamás se había interesado por estudiar, tenía el dinero justo que le daba su trabajo como cajera de supermercado y vivía con sus padres. Su vida era una sucesión de fiestas y despreocupaciones. Donde una chica de su edad se hubiera preocupado por encontrar un novio y comprarse una casa, ella solamente pensaba en disfrutar, y, si llegaba el caso, encontrar a un hombre con suficiente dinero como para mantenerla, quizás el que tenía delante podría servirle. Sean quienes sean, ambos, al poner el pie en aquellas escaleras, nocturnas y silenciosas, buscaban, a corto plazo, lo mismo, alguien con quien acostarse aquella noche y escapar de sus respectivas vidas aunque solo fuera por unas horas. El apartamento era grande, tal y como debería permitirse un abogado, todo estaba adornado con muebles caros, cuadros abstractos que daban a la vivienda un aire más snob, lámparas pequeñas pero de diseño, figuras art déco que parecían querer cobrar vida con la luz de la luna, que entraba a borbollones por la ventana, y una pintura color azul cielo. Él dejó que entrara primero, observando sin ningún disimulo las curvas de aquella joven que bien podría ser su hija, su trasero bajo, su minifalda roja, sus piernas vestidas con unas medias de rejilla. Sin duda, había cazado un buen ejemplar. ¿Te gusta?, le preguntó. Mucho, Dijo ella tras mirar el apartamento con un giro de cabeza. Era mentira. La casa le pareció horrorosa, pero sabía que no había ido allí para hablar sobre la decoración, que bien podría gustarle a sus abuelos. Siéntate en el sofá. Le pidió él. ¿Quieres una copa de vino? por supuesto. Contestó ella.
Entró en la cocina y ella se cruzó de piernas en el sofá, se alisó la minifalda a pesar de que ésta no tenía ninguna arruga y se desabrochó el segundo botón de su blusa, dejando ver parte de su escote. Quería mostrarle parte de su artillería, lo que tendría si no se enrollaba mucho en la conversación, ya que estaba ansiosa, deseosa de que aquel hombre la llevase a la cama y le hiciera el amor hasta volverla loca. Su trabajo le había impedido desmelenarse de ese modo en mucho tiempo, pero estaba segura de que había llegado el momento. Él salió con una botella de vino carísimo y 2 copas que relucían como si fueran nuevas, sirvió vino y la miró a la cara con lo que él tomaba como la más seductora de sus miradas. Por nosotros, dijo queriendo brindar. Por nosotros. Bebieron de las copas. Ella dejó la suya sobre la mesa y miró los cuadros del salón, fijando la vista en uno que le pareció un bote de pintura vertido accidentalmente en el suelo. ¿Te gustan? Le preguntó él. Mucho. Mintió ella, que no entendía ni quería entender de arte. Son de un pintor neoyorquino llamado Pollock. ¿Lo conoces? Ella le miró, tuvo miedo de que él la descubriera como una ignorante, como lo que era, una mujer que jamás había dado con un tipo tan adinerado y guapo como él, como una poligonera de 3 al cuarto. Así que decidió cambiar de tema. Y los muebles son muy bonitos también, Dijo palpando la superficie de la mesa. Él la miró y sonrió. Me alegra que te gusten, Dijo. porque tienen una historia. Ella abrió mucho los ojos y apretó los labios, él observó el gesto y no pudo evitar desear el momento en el que se la llevaría a la cama y en que besaría esos jóvenes y carnosos labios. Pero antes debía seducirla un poco más, y tal y como había hecho en otras ocasiones, con mayor o menor éxito, le contaría la historia que le contaba a todas, la de aquellos viejos muebles que compró en una vieja tienda, pero que vendía muebles que eran verdaderas obras de arte, lugar que ya no existía. No tardó en descubrir que esa historia era una buena base para ligar, las mujeres sentían ese escalofrío al escuchar aquel relato de terror y se convertían en las amantes perfectas para él cuando les decía: no temas, ven a la cama y haré que te olvides de esos diabólicos indígenas. Cuéntamela. Dijo ella casi por instinto. Pero es de terror. Dijo él. ¿No te dará miedo? Ella bebió su copa de un sorbo mientras sentía como su adrenalina se disparaba. Por favor. Aquello era, para ella, la noche perfecta, una historia de terror que haría que, con el vino, se excitara mucho más para el inminente sexo. ¡Qué excitante! Dijo al notarlo reticente. Una historia de terror. De acuerdo. Dijo él viendo que había mordido el anzuelo. Te la contaré. Ella llenó su copa de vino y se acomodó en el sofá, sin dejar de mirarle mientras hablaba. Hace muchísimo tiempo, Comenzó él. existía una tribu en medio de África, vivían alejados de toda civilización, y eran unos auténticos salvajes. Cuando digo salvajes me refiero a que no dudaban en atacar a otras tribus para robarles todo lo que tenían. Eran adoradores de un dios llamado Angat. Angat era el mal personificado, al que esta tribu le entregaba como sacrificio el cuerpo de mujeres y niñas que raptaban de otras tribus mucho más pacíficas que ellos. Ella pareció sentir un escalofrío y él también, pero el suyo era por el deseo de poseer a aquella mujer. Su relato, tal y como esperaba, estaba causando efecto. Continúa. Pidió ella. Se dice que los árboles de esta madera eran grandes y gruesos como las secuoyas, los llamaban Drimenigua, que se traduce a algo así como, árbol que come, o árbol comilón. ¿Y por qué lo llamaban así? Preguntó ella. Enseguida lo sabrás. Dijo él. Pero antes, otra botella de vino. Se levantó y no tardó ni siquiera un minuto en volver con otra botella de tinto, igual de cara que la anterior. ¿Por dónde iba? Ah, sí, árbol comilón. Se dice que esta tribu hacía los sacrificios como siempre se supone que se hacen. Su método era muy diferente. Ataban a las mujeres y a las niñas a los árboles, a los Drimenigua, que según cuentan, solamente crecían donde vivía esta tribu.
Después de atarlas se iban a dormir, y, a pesar de que sus víctimas gritaban de dolor y pedían clemencia, ninguno se dignaba a salir de sus cabañas. Cuando amanecía no quedaba ni rastro de las mujeres. Se decía que los árboles las habían devorado, de ahí su nombre, Rimenigua, árbol que come. Ella le miró unos segundos y después se sacudió con fingido miedo. Uf, Dijo, qué miedo. Quedan muy pocos de esos árboles. dijo él. Todos mis muebles están hechos de esa madera, así que valen un pastón. ¿Todos? Preguntó ella. Todos. Las sillas, las mesas, la cama. La cama también. Preguntó ella. ¿Y no te da miedo dormir por las noches? A veces necesito compañía. Dijo él. ¿Se te ocurre alguna idea para quitarnos el miedo del cuerpo? Ella no pudo más. No sabía si era la excitación de aquella historia o el vino, pero deseaba a aquel hombre, así que le besó. Él la abrazó mientras la besaba y después fueron juntos a la cama, fabricada con la madera del árbol que come. Allí, se despojaron de sus ropas y llegó el momento deseado para los dos. Él la penetró con fuerza y ella dio por fin rienda suelta a su pasión, como si dejara atrás su aburrida vida de cajera de supermercado. No quería, no podía dejar de acariciarle mientras gemía de placer hasta que juntos llegaron al orgasmo en la oscuridad de la habitación. Después, ambos se durmieron. Durante horas, solo les acompañó la noche, después ella sintió como él tocaba sus glúteos desnudos, todavía impregnados en sudor, se movió, gimiendo despacio, las manos cesaron. Tras varios minutos, sintió de nuevo los dedos del hombre, esta vez por sus muslos, subiendo y bajando. Ella sonrió, siempre era mejor dos veces que una, sobre todo cuando los dedos llegaron a su sexo, juguetones, indecisos. Quiso volverse y responder con un beso o algo más guarro, algo que lo dejase atónito y le hiciera desearla todavía más, pero, curiosamente, no podía mover un solo músculo de su cuerpo. Repentinamente asustada, pensó en que aquel tipo la había drogado, que había dado con psicópata, con un depravado que quería coleccionarla como si fuera su muñeca particular. ¡Socorro! Gritó. Sintió como alguien la volvía para colocar la boca arriba, con fuerza, sin mucha delicadeza. Estaba sola en la cama. Entonces, ¿quién la estaba moviendo? Que la envolvía por todos los lados de su cuerpo, dominándola a placer. Miró a ambos lados y abrió los ojos aterrorizada. Unas ramas, largas, vivas, pensantes quizás, tenían agarrados sus brazos y sus piernas. Después observó al hombre, a su amante, en el umbral de la puerta, bebiendo una copa de vino. ¿Qué es esto? Chilló, desbordada por el pánico. El tipo la miró, pero no respondió. Aquella frialdad con la que la miraba le daba pavor, aunque no tanto al saber que estaba atrapada por unas diabólicas ramas que surgían de aquella cama. Por favor, Suplicó ella. sácame de aquí. Lo vio desaparecer. Las ramas se ajustaron más a sus miembros, lo que hizo que gritara de dolor. Aquellas cosas, fueran lo que fueran, tenían una fuerza sobrehumana. No. Gritó. Las ramas continuaron retorciendo, estirando, hasta que los miembros cedieron, quejumbrosos como una madera vieja, haciendo que miles de gotas de sangre saltaran sobre el colchón, por el suelo, pero aquellas ramas no querían desperdiciar nada. Ni un brazo, ni una pierna, tocaron el suelo cuando se separó del cuerpo entre los gritos de dolor de la mujer, ni tampoco desaprovechó el torso ensangrentado, mutilado y todavía con una chispa de vida de aquella ignorante víctima, y es que, en sus últimos segundos de su existencia, ella pensó que era verdad, no era sino una ignorante cajera de supermercado que se dejaba engañar por cualquiera. Y así le había pasado. Nuevas ramas surgieron del somier de madera de la cama y envolvieron todos los restos, los devoraban, se alimentaban de ellos, hasta que, en aquel dormitorio, no quedó ni siquiera una gota de aquella masacre, nada que pudiera demostrar que una mujer había yacido en aquella cama. El hombre entró en el dormitorio despacio y observó la cama con algo de pesar.
Sin duda, aquella mujer le había gustado, pero debía dar de comer al dios Angat, al cual había entregado su alma años atrás, cuando había viajado a África, a cambio de dinero y éxito con las mujeres. A veces odiaba hacer eso, pero si no quería que Angat le procurara una muerte espantosa, no le quedaba más remedio. Apagó la luz y salió, suspiró, todo había pasado y, en parte, él también había ganado algo, se había acostado con una mujer hermosa. La semana que viene, de nuevo, debía alimentar al Trimenibua, el árbol que come. Pues bueno, aquí termina el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, los espero en el próximo vídeo con más historias, y recuerden que si les gustó el vídeo, ya saben, denle like y compártanlo, y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos no te olvides en suscribirte, que es totalmente gratis y fácil de hacerlo, dándole clic al botón de suscribirse, o al logo del canal que aparece en tu pantalla, y no te olvides en activar la campanita de notificaciones, esto es para que te avise cuando ya subí un nuevo vídeo, también no se olviden de pasar por el canal de música, bueno espero que se la pasen bien, los espero en el próximo vídeo con más, se me cuidan y chao.